Con la serie de la carta a los Romanos. Hoy vamos a tener el tema número 34. Gracias a Dios ya hemos avanzado 34 temas, ¿verdad? Y el título de esta enseñanza o el tema de esta enseñanza es el amor, la ley más poderosa. ¿Cómo se llama? El amor, la ley más poderosa. Dice que ya se escucha. Bueno, ahí para que no robes cámara. No, no se crean, eh, el amor, la ley más poderosa, ¿ok? Ayúdeme ahí a llegar a Romanos capítulo 13, versículo 10. Ahorita nada más vamos a leer ahí. Después vamos a estudiar todo un párrafo. Romanos capítulo 13, versículo 10. ¿Verdad? Y la palabra de Dios es bendita y vamos a leer ahí. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez más, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, una vez más, muchas gracias. Gracias porque nos diste la oportunidad de llegar, de juntarnos como hermanos y de poder adorarte juntos como una congregación. Qué privilegio, Señor, nos permites aquí, Señor, en la tierra, poder copiar un poquito de lo que se hace en el cielo, obviamente totalmente diferente. Ahí solamente existe la pureza, la santidad. Y aquí, Señor, en medio de nuestra alabanza tan sincera, hay pecado en nuestras vidas, Señor. No es el mismo pecado que antes teníamos, gracias a ti, pero hay tantas áreas donde si tú lo midieras por tu santidad, no recibieras adoración. Pero a pesar de lo que nosotros somos, Señor, tú recibes adoración. Y eso no se trata de no avanzar y ser los mismos. Al cabo tú recibes adoración. No, tú recibes adoración de un corazón sincero que se está esforzando cada día por agradarte, mi Padre. Por eso en esta mañana, Señor, me pongo en tus manos, rogándote que seas tú hablando a tu pueblo, porque han venido con una necesidad de escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Solamente tú puedes tocar lo más profundo de nuestro ser. Con una sola palabra, Señor, cambias la eternidad de una persona. Por eso yo oro, Señor, que uses tu palabra para tu gloria y que a mí me ayudes a compartirla, Señor, de una manera sencilla, práctica, para que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. ¿Ok? Así que pues vamos a estudiar, hermanos. Vamos a aprender algo muy importante, ¿ok? El amor, la ley más poderosa que existe, ¿ok? El amor, la ley más poderosa. Fíjense que el amor, la ley más poderosa que existe, ¿saben por qué? Miren, nosotros estábamos en enemistad contra Dios. ¿Sí saben eso o no? ¿Sí? Nosotros estábamos en enemistad contra Dios. Y lo único que pudo quitar esa enemistad, ¿saben qué fue? Fue el amor de Dios. Por eso Él vino en forma de hombre a morir por nosotros los pecadores. Por amor a nosotros hizo ese sacrificio de venir. Fue por amor a la humanidad que dejó a Noé para que la raza humana continuara y no se extinguiera. Fue por amor a Israel que abrió el mar Rojo. Fue por amor a Israel que tantas y tantas veces este pueblo estuvo fallando, miraba la mano de Dios y se iban en pos de dioses ajenos, fueron cautivos, Dios los liberaba, pero el amor de Dios está ahí. Es ese amor tan grande de Dios que lo ha llevado a perdonar a su pueblo. Fue por amor que Jesús se compadecía de los enfermos y los sanaba. Y es por amor que un día Él regresará por su iglesia. Pero también un día Él regresará a establecer su reino sempiterno, es decir, siempre eterno. ¿Verdad? Es por amor que un día va a salvar a Israel. Y es por eso que el amor es la ley más poderosa que existe.
Y bueno, precisamente esto es lo que vamos a aprender hoy en este pasaje de Romanos. Ahora sí, vamos a leer todo el pasaje, Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 14. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 2020, pero lo vamos a explicar en la Reina Valera 1960 para que no se me sientan mal. Dice la palabra del Señor: no debáis a nadie nada, aparte de amaros unos a otros. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y haced todo esto conociendo el tiempo en que vivimos, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche ha pasado y el día ha llegado, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Andemos honestamente, como en plena luz del día, no en banquetes y borracheras, ni en lujurias y libertinaje, ni en contiendas y envidias. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso a los deseos de la carne. ¿Ok? Fíjense que hace 2 semanas, hace 2 semanas aprendimos la importancia de respetar a las autoridades que Dios ha establecido, ¿verdad? Y de ser responsables en pagar nuestros impuestos y a todos los que le debemos. Y aquí sale una buena pregunta: ¿usted le debe a alguien? Pues yo sí, pero lo voy a pagar. ¿Usted le debe a alguien? Pues yo creo que todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Debemos, pero tenemos que pagar, ¿verdad? Así que yo voy a pagar mis deudas, usted va a pagar sus deudas. Es muy importante eso, hermanos, fíjense. Tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense, lo que estamos viendo aquí es que Pablo estaba hablando acerca de cómo debe de ser entonces nuestro proceder ante nuestras autoridades y las deudas. Ahora, sigue con el mismo hilo de pensamiento, pero pasa de hablar de las autoridades a hablar entre los hermanos y nuestro prójimo, que nuestro prójimo es el que tenemos enfrente, ¿ok? Entonces, cualquiera que sea, cualquiera que se nos cruce nuestro camino. Y Pablo va a decir entonces cómo debe de ser nuestro comportamiento hacia ellos, ¿verdad? Entonces, ya con esto, tomando en cuenta el contexto, vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a ver como primer punto, ¿cómo se cumple la ley del amor? ¿Sabe usted cómo se puede cumplir la ley del amor? Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿cómo se cumple la ley del amor? No teniendo deudas con nadie. No teniendo deudas con nadie. Fíjense lo que dice Salmos capítulo 37, versículo 21. Palabra de Dios para todos, yo lo voy a leer. Y voy a explicar el por qué. Acuérdense que cuando se dice un punto, después escribí yo un subpunto, ¿verdad? No teniendo deudas con nadie, no quiere decir que esa sea la única interpretación. Conforme vayamos en el mensaje, voy a ir aclarando, porque van a decir, bueno, entonces si yo no debo a nadie, cualquier persona no debe a nadie y ha cumplido la ley. No, vamos a explicar el por qué. Salmos 37, 21, en palabra de Dios para todos, dice: los perversos piden dinero prestado y nunca pagan sus deudas. En cambio, los justos son solidarios y generosos con los demás. Y saben, hermanos, el no pagar las deudas es un pecado que muchos hemos cometido. Pero este pecado esconde un pecado más grave. Escuchen esto, lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Una vez más lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice así: el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe
y se han causado gran sufrimiento. Miren, cuando amamos más al dinero, no vamos a querer soltarlo. ¿Cuántos han visto por ahí a un boxeador que se llama Floyd Mayweather Jr.? ¿No lo han visto que siempre se pasa contando el dinero? Y una vez yo miré ahí, porque pues uno le gusta meterse en donde no le llaman, ¿verdad? A veces. ¿O no? ¿No más yo? Bueno. Entonces dice que él se levanta y tiene que contar no sé cuántos miles de dólares al levantarse. Y en su cama ahí a un lado. Entonces, él tiene amor al dinero. ¿Sí me entienden? Él tiene amor al dinero. Ahora, escuchen. Cuando nosotros no pagamos una deuda, estamos amando más ese dinero reteniéndolo en vez de darlo a aquella persona que debemos, ya sea una institución, lo que sea, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que el no pagar esconde este pecado que es la avaricia. ¿Sí me entienden? Una persona que no paga sus deudas, una persona que no paga es una persona avara. Por eso necesitamos entender que es un pecado que tenemos que llevarlo ante Dios para que cambie nuestro estilo de vida, para que esa área o esa rayita al tigre, ¿verdad?, sea borrada y no sea una causa de tropiezo para los demás. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Ok, entonces, fíjense, eso, hermanos, nos ensucia nuestro testimonio. Así es que, miren, no teniendo deudas con nadie, pagando nuestras deudas, ¿verdad? Es parte de nuestro amor a aquel que de buena gana nos ayudó. Y por ese amor que le tenemos, devolvemos lo prestado. Así que pagando nuestra deuda, le demostramos el amor hacia los demás. Ay, cuánto amamos a la Comisión Federal de Electricidad. No, ella si no le pagamos de volada nos corta la luz, ¿verdad? Pero hablando entre hermanos, ¿verdad? Como les digo, yo debo, pero voy a pagar. Si usted debe, hay que pagar, ¿verdad, hermanos? Y por ahí dice un dicho, el que abona, jinetear quiere. O no, ¿cómo dice ¿eh? Sí, me entendieron, ¿verdad? Pero a veces somos jinetes sin cabeza. Tenemos la lana, pero mira, jineteando. No, hermanos. Tenemos que hacerlo correctamente. Entre más calentemos el dinero, más se va a pegar a nosotros. Porque entendamos esto, hermano. El dinero atrae, hermanos. Tengamos cuidado, el dinero atrae, en serio. Hermanos, en algunas ocasiones yo he tenido la oportunidad de tener algunos cuantos centavitos. Y sabe, es en serio, aún conociendo al Señor, los centavitos como que, ¿verdad? Cuando se van, ay Señor, estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que tenemos que pagar, hermano, agarremos ese dinero. Esta semana, hermanos, en serio, fue bien, bueno, es bien difícil por muchas cosas que se me pasaron, pero el Señor, suelta, y solté, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios salimos esta semana. Y esta semana que viene, ¿cuántos creen que el Señor a cada uno de nosotros nos va a sostener? ¿Sí o no? Pero hermano, cuando nosotros damos, pagamos, estamos demostrando que verdaderamente estamos caminando como el Señor quiere que caminemos. Amén. Ok, bueno, ¿cómo se cumple la ley del amor? No teniendo deudas con nadie, ya miramos por qué, pero también vamos a ver que la única deuda que debemos de tener es la única deuda permitida por Dios. A Dios no le gusta que nos endeudemos, la verdad. A Dios no le gusta que vayamos al Fiscash a empeñar cosas. A Dios no le gusta nada de eso, que sí lo hacemos, hermano, a veces por falta de confianza en Dios, por mala administración, pero también a veces por necesidad, hermano. No podemos así ser tajantes, porque en alguna ocasión, hermanos, puede pasar que, ¿me entienden? Pero lo mejor es que no, ¿verdad? Lo mejor es depender del Señor. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de tener una deuda. Y esta deuda es amarnos unos a otros. Romanos capítulo 3, versículo 8, después de decir no debáis a nadie nada, dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren, vamos a ver qué dice Dios en un pasaje de la Biblia acerca de esto, hermanos, de amarnos unos a otros.
Y voy a seguir yo con palabra de Dios para todos, para que se compre esa versión. No, no se crea. Porque viene un poquito más clara y lo voy a explicar. Acompáñenme a Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Uy. Gracias. Lo voy a hacer como el de Cobra Kai. ¿No vieron lo que les hice? Bueno, unos me entendieron, otros no. Ok. Palabra de Dios para todos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice: el amor viene de Dios, estimados hermanos. Amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Tremendo eso, hermano. No ocupamos ni leer más, pero lo vamos a hacer. Pero ¿sabe nada más por qué debemos llamarnos? Porque el amor viene de Dios. Él es la esencia del amor. Todo el que ama tiene a Dios. Escuche lo que dice esta versión. Como a su Padre, y conoce a Dios. Unos versículos más adelante, en el versículo 21 de ahí mismo, fíjense lo que dice. Primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Usted sabe que un mandamiento, la verdad, no es una opción, es algo que tenemos que hacer. Nosotros vemos el mandamiento que dice no matarás, y la mayoría de nosotros lo cumplimos para no irnos al bote, porque si matamos nos vamos al bote, ¿verdad? Pero escuchen, así de gravoso, así de mal delante de Dios, es el que no amemos a los demás. Escuche lo que dice ahí. Primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, es decir, de Jesús. El que ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Levanten su mano. Vamos a leer lo otro. Ame también a su hermano. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos de ser las personas más unidas de toda la tierra. Hermanos, es imposible que entre cristianos no se hablen. Hermano, yo puedo tener diferencias doctrinales con muchas personas, pero yo les voy a hablar, yo los voy a saludar y yo les voy a mostrar el amor de Jesús. No estoy de acuerdo, pero eso no, yo quiero cumplir con mi Señor, ¿sí o no? Ahora también la palabra de Dios, hay ciertos casos donde tenemos que también obedecer, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si hay una persona que anda causando divisiones y tú ya le hablaste, tú ya le dijiste, hermano, ya cálmate, mira esto, mira, eso no es un... Y esa persona consiste en hacer eso, dice la Biblia, que con el tal ni aun comáis. Y es ahí, hermanos, donde el amor al prójimo no debe de ganarnos, porque ahí nos vamos a convertir en más buenos que Dios. Entonces le vamos a desobedecer, ¿me entienden? Pero siempre debe de haber esa actitud de Señor, ayuda a mi hermano, esto y lo otro. Y si yo tengo que no hablarle a mi hermano por alguna cosa, tener esa actitud, hermanos, de no odiarlo. Sino porque la palabra me lo prohíbe y es porque Dios va a tratar con él. Entonces, hermanos, a veces si nos quedamos solamente con ese lado del amor de Dios, podemos correr el riesgo de no aplicar disciplina cuando la Biblia diga que tenemos que aplicarla, ¿ok? Entonces, tenemos que tener un balance exacto, justo, pero eso nos lo da la palabra. ¿Amén? O sea, no por cualquier cosa nosotros vamos a, ay, no, es que ya metió división. No, espérate, hermano, espérate, tiene que haber un proceso donde se busca que el hermano sea reconciliado y son detalles, ¿no? ¿Okay? Así que por favor tenemos que tener eso, porque a veces también estamos como pidiéndole a Dios que caiga para agarrarlo a patadas, ¿no? O sea, no, hermano, no se trata, ¿verdad? De eso, ¿ok? Entonces fíjense lo que dice este versículo: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, hermanos, escuche eso. Yo sé que ahora sí, como dice coloquialmente, no somos monedita de oro, ¿verdad? Tenemos nuestros caracteres, ¿sí o no? La verdad, todos somos diferentes, pero algo nos debe de unir: el obedecer a Jesús, amarnos. Salude a su hermano bien, salúdelo bien, deséle lo mejor, ¿verdad? Hay hermanos que pues por alguna cuestión no vienen o andan en el mundo, pues.
pero regresan, ¿saben lo que menos esperan recibir en la puerta? O sus hermanos es una cara como que, por algo vienes, ahora sí. Ya a gusto, ya perdiste familia, ya perdiste trabajo, a gusto, ahora sí. Dice, no, hermano, tenemos que estar gozosos de que regresó. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Gracias a Dios que llegaste, hermano. En los rines llegaste, pero llegaste. Pásale, ¿verdad? O sea, que puedan sentir ese amor, pues, ese cariño de que estamos contentos, ¿verdad? De que la oveja renegra llega, no se crea, de que llegamos. Hermanos, yo no sé si usted toda su vida ha vivido sin fallarle a Dios, y yo le doy gloria a Dios por ello. Pero hermanos, yo fui una fichita. Yo le fallé al Señor y hubo momentos donde caí. Y sabe, hermanos, yo lo único que quería era que alguien me diera una palmada en el hombro, nada más, que no me dijera nada, porque lo que me dijera ya sabía, no, es que ya lo sabía, pero lo único que quería es que alguien me dijera, échale ganas. Y eso, hermanos, hace mucha falta en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque como le digo, hermanos, a veces confundimos y pues nos creemos jueces, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque todos podemos caer, hermano. Y luego cuando caemos y hemos sido bien juiciosos con los demás, aparte de todo eso, nuestra conciencia no nos va a dejar a gusto. Porque nosotros éramos de los que poníamos el dedo sobre las personas y cuando nos toca morder el polvo, hermanos, aguas. Así que, bueno, ahora el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. La teología juanina, ¿verdad? Así se le conoce, en serio, no crean. Es muy rica. Por eso dice la palabra que él era el discípulo amado. ¿Saben que él fue el que aprendió más acerca del amor de Jesús que ningún otro discípulo? Lea las cartas de Juan, primera, segunda, tercera. Uno dice, ¿y dónde está el amor en Apocalipsis? También está el amor ahí, ¿verdad? Porque ¿saben qué? Porque el rey un día va a venir a gobernarse en la tierra. Pero bueno, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice aquí? Que os améis unos a otros. Y luego aquí viene de qué manera. No es cuando tu hermano te regrese el favor, ni cuando se porte bien, no mal. Dice, como yo os he amado. Pregunta, ¿cómo Dios nos ha amado? A pesar de lo que somos, es la respuesta. ¿Cómo Dios nos ha amado? A pesar de lo que somos. Entonces dice, que también os améis unos a otros. Entonces, esta deuda es para siempre, hermanos, y es la única deuda autorizada por Dios. Y saben, hermanos, que cuando practicamos el amor, nuestro carácter cambia porque estamos pareciendo a Jesús. Ya no andamos ahí con la cara de ese limón de los eloteros que tienen una semana ahí. ¿Sí los ha visto esos? Le echamos limón y salen cenizas porque todos amarguetas, ¿verdad? No, hermanos, cuando estamos caminando en el amor del Señor, hermanos, hasta si te pica una abeja te ríes. Esa es una expresión, ¿verdad? Es por eso la importancia, hermanos, que dice aquí que el que ama conoce a Dios, porque verdaderamente Dios es amor. Así que tenemos que entender esta parte, hermanos. Ahora, vamos a ver las consecuencias de amar a nuestro prójimo. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias. En la tercera parte del versículo de Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y luego aquí viene el por qué. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Verdad? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense, ¿qué es la ley? Yo sé que la mayoría sabe que fue un grupo chileno, no se crea, no se crea. La mayoría sabe quién es la ley. ¿Sí entendieron algunos? Ah, sí, los que eran. Señor los perdone, hermanos. Yo sé que la mayoría sabe, pero si alguno no sabe, vamos a decirlo aquí rápido. Miren, la ley se le conoce como el decálogo, ¿ok? El decálogo son los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Dios dio a su pueblo. Eran órdenes que deberían seguir ellos si querían que les fuera bien. Es decir, los mandamientos son para honrar a Dios. Y el honrar a Dios tiene un efecto protector. Escuchen esto, ¿eh? El honrar a Dios tiene un efecto protector para el que lo obedece. Y vamos a ver algunos de los mandamientos aquí, los que habla en este párrafo. No me voy a meter no, nada más aquí porque estamos estudiando esto, ¿ok? Esto viene en Éxodo capítulo 20, versículo 13 al 17. Éxodo capítulo 20, versículo 13 al 17. Recordemos que los primeros mandamientos era acerca de la relación con Dios y ya los otros mandamientos son en nuestra relación a nuestro prójimo. Lo que quiero que entiendan es que Dios no desconecta la relación con Él y con su prójimo. O sea, tú y yo no podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo, porque eso va conectado. Por eso los 10 mandamientos los conectó así Dios y así tenemos que hacerlo, hermano. Éxodo 20:13 dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Miren, esta es la ley, ¿verdad? La parte que nos corresponde con nuestro trato a los demás. Pero es imposible, escuchen esto, es imposible cumplir la ley según dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Fíjese lo que dice Santiago 2:10 ahí. Quiero llevarlos a un punto, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. De nada sirve obedecer 9 mandamientos si el 10º le fallaste. ¿Me explico? Por eso era imposible. Esta es la ley, imposible. Entonces, y aquí vemos que todos los mandamientos nos hablan de nuestro corazón a los demás, los que estamos viendo ahorita. Por eso, si amamos al prójimo, hemos cumplido la ley. Porque si amamos a nuestro prójimo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no lo vamos a matar, no vamos a cometer adulterio, entendiendo que el adulterio es tener relaciones con alguien que es casado. Entonces, porque amas a tu prójimo, no tendrás relaciones con su esposa, con su esposo. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar. Y forma parte de pagar una deuda también aquí. Si amas a tu prójimo, ¿verdad? No vas a andar hablando chismes de él. Dice, no, es que no son chismes, es verdad. Pues yo te voy a dar un consejo. Te voy a dar un consejo que a mí me dio Dios. Y si me lo dio Dios es porque a mí también se me iba la boca, ¿verdad? Una vez yo estaba ahí, hermanos, ahí, ¿verdad? No estaba hablando con nadie, pero dentro de mí, porque ¿cuántos saben que a veces nos soltamos pensando cosas de la gente? Entonces estaba yo ahí dándole vuelta, ¿verdad? Ya la lengua me había rodeado toda la cabeza, parecía, ¿verdad? ¿Cómo se llama la víbora esa? Bueno, ustedes saben. Entonces el Señor me dijo, hey, ora por esa persona. Todos no lo sabemos, pero fíjense la clave que me dio. Y tú como pastor, me dijo, cuando alguien venga a ti y te empieza a hablar mal de otra persona, en ese momento, ponte a orar por los dos. Fíjense lo que me dijo el Señor. Uno, por aquel, si en dado caso está mal, para que pueda cambiar, y otro por él, que está hablando mal de su prójimo. Y en serio, hermano, yo lo apunté en mis notas. Y usted va a ver ese cambio. Cuando usted venga y me diga, ay, hermano, que el imperfecto,
yo soy perfecto, pero aquel imperfecto tiene estos detalles. Pues yo le voy a decir, ven hermano, vamos a orar, porque quiero ser obediente al Señor. Amén. Aplíquele usted también eso, hermano. No, pastor, usted se lo dijeron. Sí, pero para que se los dijera a ustedes también. Y así, hermanos, mantenemos el amor y la unidad, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vemos que si amamos a nuestro prójimo no vamos a cometer estos o violar los mandamientos, ¿verdad? Fíjense, entonces tampoco vamos a codiciar su puesto en el trabajo, ¿verdad? Ni el cargo de la iglesia que tiene, ni su carro, ¿verdad? Ninguna posesión. Entonces las consecuencias de amar al prójimo es no hacerle mal y cumplir con esta segunda parte de los mandamientos. Si practicamos esto, hermanos, vamos a vivir alejados de la avaricia, de la envidia, de los pecados sexuales, de los robos, de los chismes y de la codicia. Hermano, ¿quieres vivir libre de todo esto? Ama a tu prójimo. Es decir, alégrate con aquel que tiene buen puesto, no lo envidies, no digas yo sería mejor que él en ese lugar. ¿Ok? Bendice a la esposa que tiene, no la codicies, tu esposo. Por amor a tu prójimo, no le robes. Alégrate con aquel que está bendecido y no trates de robarle. Una vez más, cuando vengan chismes a ti, no lo recibas y ponte a orar por aquel que está chismeando y por aquel del que se chismea. En ese momento que te llegue la calumnia, cuando tú oras vas a estar haciendo esa obediencia y vas a borrar y vas a ayudarle al hermano que puede estar batallando con la comunicación indebida, decirlo así con flores, ¿verdad? Y le vas a estar sembrando el amor, porque cuando tú eres, tú le Señor, te pido por aquella persona que si bien está haciendo algo, Señor, yo era peor que él. Yo era peor que él y tú me ayudaste, Señor. Dale de tu gracia a él también. Entonces en ese momento el hermano se va a quedar y te va a decir que eres un santurrón, y ya sabes, ¿no? Pero lo único que queremos, hermanos, es agradar a Jesús. ¿Cuántos quieren agradar a Jesús? Hay que hacer cambios, hermano. Punto número 2. La urgencia de vivir amando al prójimo. ¿Saben ustedes que hay una urgencia? O sea, esto no es para cuando tú madures, ¿eh? Esto es para allá. ¿Para cuándo es? Para allá, hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Escuchen, la urgencia de vivir amando al prójimo, hay una urgencia, ¿por qué? Porque el Señor no tarda en regresar por su iglesia. Hermanos, estamos viviendo una etapa muy diferente. Tenemos que estar ciegos para no ver. Una vez lo dijo, bueno, en el retiro que tuvimos de varones hace unas semanas, lo dijo el pastor Francisco y es algo muy cierto. Hermanos, a mí tampoco me cabe duda que la persecución de la iglesia, ¿verdad? En esta etapa de nosotros, ahora va a ser política. Se nos van a venir muchas cosas a las iglesias. Todas las leyes que están aprobando en otros lugares, va a llegar acá. No, hermanos, vamos a hacer cadenas de oración, todo lo que usted quiera, pero ¿sabe qué? Va a pasar. Porque eso, hermanos, está profetizado. Cada vez la maldad del mundo va incrementando. ¿Y a quién cree que va a afectar? Hermanos, aquel que no viva agradando a Dios. Hermanos, es cuestión nomás de abrir nuestros ojos para ver qué les enseñan a nuestros hijos en la escuela. En serio, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos pisando los últimos tiempos. El Señor no tarda en regresar. En un abrir y cerrar de ojos, de repente nomás el saco va a quedar aquí. Que el Señor, ¿verdad?, con su misericordia, me acepte a pesar de lo que soy. En serio, hermanos, entonces no tenemos tiempo para andar en pleitos.
en chismes, en divisiones. Hermano, tenemos que ser esa luz en la oscuridad, esa lumbrera, esa ciudad asentada sobre un monte que no puede esconderse. No podemos, hermanos, estar perdiendo el tiempo y decir, ay, no, es que, ay, aquel fulano. No, hermanos, por el amor de Dios. Como te digo, nosotros hacemos gracias a Dios a este ministerio, pues no somos los únicos. Gracias a Dios por su sana doctrina que está en su palabra, ¿verdad? Pero hay otros también. Y si no creen lo mismo que nosotros, pues, ¿qué? Yo me tengo que preocupar por mí, ¿sí o no? Y por el rebaño donde Dios me ha puesto por obispo, como dice la palabra de Dios. Así que, hermano, deje de perder el tiempo, se lo digo, viendo el Face, o viendo el YouTube de todas las cosas donde están mal los demás. Hermano, es bueno informarnos, yo me tengo que informar y eso, ¿verdad? Pero hasta ahí. Hasta ahí, hermano, porque lo que pasa, y ustedes se van a dar cuenta, porque a todos nos pasó, nuestro corazón se contamina. Y ya nada más andamos buscando hasta ver si una mosca peca para ir a acusarla. No, hermanos, por el amor de Dios, escuchen, el Señor no tarda en regresar. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44. Dice, velad pues, es decir, estar atentos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, a la hora menos pensada es donde el Señor va a venir. Así que no tenemos permiso para vacacionar en el pecado. No tenemos permiso para no portarnos como cristianos, porque en ese momento, hermanos, puede llegar el Señor. Aprovechemos bien el tiempo. Hermanos, hay una urgencia de que cada quien viva el cristianismo verdadero. ¿Y cuál es el cristianismo verdadero? El que ama a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Tenemos que amar a nuestro prójimo cada día con sentido de urgencia. Si es que no lo estamos haciendo, porque ya es hora de levantarnos. Es decir, ya es hora de obedecer. Dile a tu hermano, ya es hora de obedecer. Porque cada día que pasa, más cerca está el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario, escuchen esto, y es necesario que cuando el Señor regrese, nos encuentre, vaya al versículo 46, de ahí mismo de Mateo. Es necesario que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo esto. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga, le halle haciendo así. Yo no sé si usted pone poquita imaginación santa, ¿verdad? Imagínese que usted está compartiendo la palabra con un hermano, lo abraza y en ese momento llega el Señor. ¡Qué tremendo! O en el momento que usted esté adorando al Señor en su casa y que el Señor en ese momento venga. Qué tremendo será eso, hermano. Pero imagínese que cuando el Señor regrese usted esté hablando mal de su hermano. Que cuando el Señor regrese usted esté metiendo discordia. Ay, Dios. No sabemos cuándo va a regresar el Señor. Por eso hay que aprovechar, hermanos. Hay que aprovechar el poco tiempo que nos queda. Muchos de nosotros nos miramos ahí bien, pero pues traemos colesterol hasta en las uñas. No sabemos si usted sabe qué son los triglicéridos y bueno, aquí está mi hermano Jacobo, que es enfermero, ¿verdad, hermano? Un triglicérido son grasas, bolitas de grasa que corren por todo el torrente sanguíneo. En un momento puede tapar ahí el corazón y viene un infarto al miocardio. Ya me estoy haciendo doctor, ¿eh? Imagínense. Y yo lo digo porque traigo 150 arriba. Bueno, espero que haya bajado estas 2 semanas, ¿verdad? Pero
Hermano, yo no sé. Yo no sé si hoy a usted le toca hoy. Prefiero yo irme en paz con el Señor, pero también usted prefiera irse en paz con el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué hay una urgencia de vivir amando al prójimo? También porque tenemos una lucha en contra de nuestra carne, aparte del tiempo, nuestra carne, hermano. Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Miren, recordemos que nuestra carne se va a oponer. Usted va a recibir ahorita la palabra, pero la carne no lo va a dejar. No lo va a dejar. Y dice, no, es que sí, o sea, sí es verdad lo que dice la palabra, pero, hermano, no escuche ese pero en serio. Porque el pero siempre va a ser una justificación para que ustedes y yo desobedezcamos a Dios. Así que esa carne, hermanos, tenemos esa lucha. Tenemos una lucha, esa oposición para hacer la voluntad de Dios. Cada que pasa el tiempo, hermanos, escuchen esto. Muchas veces escuchamos sermones que son pues muy animadores y está bien, pero la verdad, hermanos, poco contenido bíblico. Miren, los ataques del enemigo, hermanos, conforme tú vayas pasando el tiempo, no van a cesar. Hermano, porque tú estés caminando en santidad, el enemigo no va a cruzar los brazos y decir, déjenlo a él, no, ni lo toque, no. Hermano, más va a venir contra ti el enemigo, más te va a tupir, más te va a tupir. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el evangelio, hermanos, que el caminar cristiano es difícil. Por eso Jesucristo lo comparó con aquella persona que iba rumbo a ser crucificado. Cargar nuestra cruz. Hermanos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar de vengarnos, negar de murmurar, y eso está en nuestra carne, porque a veces hasta te sientes con alegría cuando hablas de alguien, ¿verdad? Como que te liberas, pero es la carne, hermanos, es la carne, y la carne te da lo que a ti te gusta y lo que a mí me gusta. ¿A poco crees que la carne te va a hacer sentir mal? No, ese es el Espíritu Santo. Pero la carnita asada, esa, te va a decir, adelante, mira cómo te sientes. Entonces que venga el siguiente chisme. No, hermano. Entonces quiero que entiendan que entre más camines con el Señor, más ataques van a venir del enemigo. Pero escúchame, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiero darte a entender que aunque vengan más ataques, más gracia de Dios nos va a dar si queremos amarlo y queremos obedecerlo. Dios nos va a dar la salida, hermano. Su gracia, su Espíritu Santo nos va a envolver, nos va a ayudar para no caer, no importa los ataques que vengan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está para obedecer al Señor, hermano. Entonces, dile a tu hermano, las cosas no van a mejorar. Díselo porque es verdad. Hermanos, es verdad, hermanos. Mira, vamos a hacer ayunos, oración, cadenas, vamos a gritar para que se caiga el muro de Jericó. Haga lo que usted haga. Las cosas no van a mejorar. En serio se los digo, hermano. Pero lo que sí es que jamás Dios, hermano, va a dejar a sus hijos sin protección. Amén. Así que esa lucha, hermanos, la vamos a tener más dura, ¿verdad? Porque tenemos un enemigo, hermanos, y aparte del enemigo, nuestra carne, nuestra humanidad pecaminosa. Y esa maldad, hermanos, contamina a la iglesia. Y esa maldad, hermanos, hace que haya enemistades en la iglesia. ¿Qué? Así que como va pasando el tiempo, hay más maldad en los hombres y esa maldad ha contaminado la iglesia, hermanos. Miren, vamos a luchar, escuchen, más que nunca, por amar a nuestros hermanos. No es fácil. Amar a nuestros hermanos, inclusive de la misma iglesia. Cada vez nos costará más, hermanos, porque pareciera que entre más los amamos a nuestros hermanos, ellos menos responden a ese amor. Por eso debemos desechar
la corriente de este mundo que afecta a la iglesia y nuestra naturaleza pecaminosa que nos afecta. Y apeguémonos a la voluntad de Dios para obedecerlo. ¿Cómo? Vistiéndonos de lo que Él nos ha dejado en su palabra. ¿Qué? Las armas de luz, es decir, la palabra de Dios, que es la que nos ayuda a defendernos de los ataques del enemigo y de nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre que venga algo a tu corazón, la palabra va a venir, pero ahora quiero decirles algo. Miren, le voy a preguntar a mi hermano Malaquías. Malaquías, ve al banco y tráeme $1,000,000 de pesos. ¿Puedes? ¿Por qué no? Ok, hermanos, si tú y yo en el banco del corazón no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar la misma palabra? Por eso, hermanos, aquí en la iglesia tenemos desde hace 3 años, ¿va? ¿O van a ser? El leer la Biblia en un año. Ay, no, yo la leo a mi ritmo. Oye, está bien, hermano. Pero te queremos facilitar la vida y queremos que seas obediente para que leas toda la Biblia en un año durante unos 5 o 6 años seguidos. ¿Sabes para qué? Para que tú presumas. No, para que esa palabra, hermano, se vaya metiendo ahí. Y en el momento que tú necesites, ¿sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a agarrar de la palabra para recordártela. Pero si no leemos la Biblia, hermano, si no tenemos ese respeto a la palabra de Dios, esa devoción a escuchar la voz de Dios, ahí me vas a estar hablando todos los días. Pastor, pues ahí está la palabra, hermano. Pues es más fácil, ¿verdad? No, pastor, pero es que usted dígame, pero pues ahí está la palabra. Con eso no quiero decirles que no me hablen, pero, hermanos, ¿sí me explico? Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios tenemos que estar alimentándonos. Porque en serio, hermanos, ustedes no saben el alivio que hay en nuestras almas. Cuando está pasando una situación, el Espíritu Santo saca de la bóveda del corazón, ilumina nuestro... Ay, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque esa es la palabra adecuada que ocupamos en ese momento. Amén. Así que ¿cuántos vamos a leer mejor y más la palabra? Amén. Entonces, escuchen, por medio de la palabra nosotros podemos defendernos, ¿verdad? Podemos asirnos de las verdades de Dios, hermanos. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Ahora, pero esto, hermanos, debemos de hacerlo una vez más con sentido de ¿qué? De urgencia. De urgencia, hermanos, de urgencia. No tenemos que dejar pasar más tiempo. Si usted no tiene el hábito, hermanos, de leer la palabra, empiece hoy. Empiece hoy, hermanos, se los digo en serio. Es la única que nos va a ayudar a defendernos. Si usted va ahí Efesios, acerca de los ataques del enemigo, yo no voy a leer eso. Fíjense, la palabra de Dios, hermanos, es la única que puede contraatacar. Ni el escudo de la fe, ni el casco, ni el apesto, nada, nomás la palabra. Y en aquel entonces, cuando se habla de eso, se hablaba de una espada corta que usaban de lucha de cercas. Esa espada lo que hacía era doble filo, era penetrar al oponente y matarlo, desangrarlo. Entonces escuchen, hermanos, la única que tiene el poder para desarmar al enemigo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la única que nos va a defender. Si tienes mucha fe, está bien, yo también, tú, o poquita pues. Pero si tú no tienes palabra, el enemigo te va a hacer pedazos. Por eso siempre, hermano, debe de estar usted con la palabra. Pero escuchen, la palabra es contra el enemigo, no contra su hermano, Porque a veces también traemos la espada, pero filosa, para romper huesos de los hermanos. No, hermanos, para eso no es la palabra. Acuérdese de Jesús. Jesús siempre a los hipócritas
a los fariseos les fue duro, ¿sí o no? Pero con sus discípulos fue tierno. Fue tierno, claro, había momentos que le dijeron, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que no los amara, al contrario, dice, ya, Peter Table, aliviánate. ¿Cómo que traes un cuchillo? ¿A qué le mochas la oreja a Malco? ¿Qué te pasa? Seguro cholo, pues, ¿verdad? El Señor. Entonces, ¿se imaginan? Y ya habían pasado, escuchen, ya Pedro ya había pasado 3 añitos con el Señor y todavía confiaba más en el pintero. Entonces, eso habla de nuestra humanidad y de la paciencia del Señor. Pero escuche, hermano, la palabra para su hermano es para que cambie, no para que lo hiera. Es para, hermano, ven, mira. Hermano, ¿qué está pasando, bro? Mira que la palabra de Dios. Mira, ven, vamos a leer la palabra juntos. No, y rápido, hermanos. No, hermanos, no es eso. ¿Ok? Entonces, para eso es la palabra, hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 13. Dice así, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hermanos, y si usamos la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Bueno, andaremos caminando en ella, si la conocemos, si la vivimos, ¿verdad? Y la usamos para nosotros, para glorificar a Dios, andaremos caminando en ella. Y eso nos va a ayudar a no andar estar enredado en las cosas de este mundo. Y estas específicamente involucran el daño a nuestro prójimo, envolviéndonos con ello en pecado. Pero para poder hacer frente a estas adversidades hay una clave que necesitamos hacer. Y ya vimos que si amamos a nuestro prójimo hemos cumplido la ley, pero esa práctica del amor, ¿verdad? Es a diario. Y debemos hacerlo con sentido de urgencia porque el Señor regresará pronto, pero el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados y usará nuestras debilidades. Escúchame, ¿a poco crees que va a usar tus fortalezas? Va a usar tus debilidades y mis debilidades para tentarnos, para desviarnos de obedecer a nuestro Señor. Pero para evitar caer en las tentaciones que nos asedian, ¿verdad? Tenemos que evitar reuniones que solamente nos llevan a borracheras, a lujurias, a lascivias, a todo pensamiento de promiscuidad, a peleas con los demás y envidias para guardarnos, ¿verdad? De todo esto, para poder guardarnos de todo esto, Pablo nos da la siguiente indicación. Y con eso quiero aclarar algo, hermanos. Miren, todos los de aquí tenemos familiares que no son cristianos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos. No debemos de hacerles el fuchi, hermanos. Nosotros tenemos que ser hombres, mujeres, llenos de amor para los demás. Pero de vez en cuando pues tienen fiestas, o más bien de vez en diario, ¿verdad? Y todos los días tienen un santo, ¿verdad? Entonces hay reuniones, ¿qué pasa? Mira, hermano, yo les doy tantas gracias a Dios, en serio, que estoy rayado, hermano. Mi familia, la familia de mi esposa, no somos parranderos, es más, ni en el mundo. O sea, eran otras cosas que luego le cuento. Voy a hacer un libro para que lo coman, no se crea. Gracias a Dios, hermano. Miren, una bendición, mi suegra, hermano. No es de la que anda haciendo, yo digo, respeto a todos los demás, pero a mí me tocó, hermanos. Gracias a Dios. No anda y, ay, que vénganse, que hoy, que nada, hermanos. Entonces, pero digo yo, si me hubiera tocado otra situación, ¿qué tengo que hacer? Bueno, miren, hermanos, el pastor Chuy Olivares a veces nos ha enseñado algunas cosas de sus vivencias, en el buen sentido de la palabra. No es un dogma, ¿verdad? Pero no es algo que se va a imponer, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tú tienes una fiesta secular? ¿Te vas a ir vestido de silicio y de ceniza y vas a rasgar tus vestiduras? No, hermano, ve como un embajador de Cristo, pero no te tarareando las canciones, ¿verdad? Y luego tú sabes, pues que van a bailar, y tú sabes que ahora ya tienes que imaginarte las personas vestidas, ¿sí me entienden? O sea, ya no sé, ya saben, ¿verdad? Búscate una mesa
que esté en contra. Escucha, hasta sabiduría debemos de tener. Una mesa que no te quede directo a estar volteando la pista de baile. Tienes que cumplir porque va a ser con tu esposa o algo. Ve como un embajador de Cristo. Y no pongas tu cara una vez más de limón de carreta de 2 años. Vas y, o sea, ¿qué vas, hermano? Quédate nomás mejor rezando el rosario en tu casa. No, o sea, vas y acompañar, pero vas como un embajador de Cristo. Pero siempre con intención, Señor, tráeme aquel borrachito que ya con unas copas viene. Tú que estás más cerca de Dios. Y en serio, hermanos, el pastor Chuy nos ha dado algunas anécdotas que sí son verdaderas. Una vez dijo algo que a mí hasta me sorprendió, en serio. Y quería salir el fariseo que hay adentro de todos nosotros, no más mío. Sí, porque van a voltear, sí, de usted, no. Todos traemos, ¿verdad? Aquí ¿verdad? Uno ahí bien guardadito. Entonces, dice que una vez pues lo invitaron a una fiesta, todo eso, ¿no? Y que tuvo que pasar a una iglesia tradicional. Imagínese, ¿qué haría usted? No, hombre, pues el sacrilegio que fuera entrar, ¿no? Dice el pastor que entró con su esposa, él adoró a Dios, no a las imágenes, y hasta dijo, no, hombre, el sermón estuvo bueno, dijo. Está mucho mejor que unos evangélicos, de que se aventó un mensajazo al padre y hasta jugando ese pastor que casi en medio sermón dice, me dan ganas de levantarme y decir amén, pero pues no, me quedé callado. Entonces, hermano, pues no, usted, ¿verdad? Pero digo que el Espíritu Santo lo guíe, ¿no? Pero a mí sí me, ¿sabe por qué, hermanos? Fíjense lo que es la sabiduría de Dios, ¿no? Él ni se imaginaba que eso hizo que familiares de su esposa y familiares de ellos se acercaran. ¿Por qué? Porque él fue, ay, yo pensé que usted no iba a venir, ¿por qué no? Son mi familia. Entonces después el ganchito, pero los invito también a la iglesia. Entonces, ¡pum! Llegaron, el Señor los convierte. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso, hermanos, debemos de tener prendido el discernímetro, no poner de volada la verdad. No, hermanos, con sabiduría, porque todos necesitamos de Dios. ¿Sí? ¿Qué haría usted, hermano? No sé qué haría usted, ¿verdad? Entonces, ay, hermanos, a veces el Señor Jesús, hermanos, nos guía a hacer cosas que, ay, hermanos, para la mente de muchos nos cuesta. Pero siempre nos va a guiar a lo que está en su palabra, ¿eh? No, tómate una cerveza para que no me vengas con esas, por favor, no, pues échate una cumbia, sacamos la iglesia ahí, que esa montaña se moverá y le haces, pues de una vez ahí, no, nada de eso, hermano, siempre pórtate, ¿verdad? Como un embajador de Cristo. Usted sabe para qué son las embajadas, ¿verdad? Son hombres que representan, ¿verdad? Un ciudadano que está en otro país, etcétera. Entonces así nosotros no somos de aquí. ¿Sí sabía eso? Por eso nosotros tenemos que defender las cosas celestiales. Yo estoy de tiempo aquí. El problema es cuando nuestras raíces están en este mundo. Y luego nos enfermamos y ¡ay! Mándale a hablar a todos para que... No, hermanos. Digo, si estamos enfermos nos vamos a cuidar, ¿verdad? Sí o no, vamos a ser obedientes. Pero pues el Señor, ya, ¿qué vamos a hacer? Señor, pues gracias por estos 30 años que te di lata, ¿verdad? Ahora ya transformado, ya no te voy a dar más dolores de cabeza. Entonces, por eso, hermanos, como embajadores, terminando ese comentario, tenemos que portarnos en todo lugar. Y si usted tiene la oportunidad de acompañar a su esposo, a su esposa, o algo que tenga que hacerlo, vaya con esa sensación, con ese sentir en su corazón, de que usted puede alcanzar esa alma, ¿verdad? Amén. Pero ore mucho, hermanos, ore mucho porque a veces pues ni lo invitaron y dicen, no, pues ahí como que andas haciéndole para que te inviten. No, o sea, deja que Dios obre. Es cuando Dios pone los medios. No vas a poner el Facebook, ay, ¿cómo quisiera una reunión familiar? Pues rápido te van a hablar, obvio, ¿no? Pero deja que Dios haga las cosas y si Dios pone los medios es porque Él te va a usar ahí. Amén. Entonces, bueno, para terminar con este último punto, dice así, ¿cuál es la clave que el apóstol Pablo nos dio? ¿Cuál es la solución para podernos guardar del mundo, de nuestra carne y del enemigo? Es imitando a Jesús. Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice,
sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense, hermanos, para podernos vestir de Cristo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos saber cómo Él se condujo aquí en la tierra. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo resumió unas cosas muy rápido ahí en Efesios. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24, por favor. Efesios capítulo 4, 20 al 24. Vamos a leer ahí, dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. En este párrafo está hablando acerca de la vida cristiana práctica, de poner en práctica la vida cristiana, ¿no? A los efesios. Entonces fíjense lo que dice aquí: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, aquí se refiere al morir al viejo hombre, a quitar con la limpieza que la palabra, por eso es muy importante, a quitar con la limpieza que hay en la palabra, leyendo la palabra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra? Lo único que va a limpiar, si tú tienes una mente, hermanos, muy sucia y cosas así, joven, el que sea, la palabra te va a ir limpiando. Lee la palabra, hermano, lee la palabra, y la palabra va a limpiarte, porque la palabra es viva, es eficaz, te va a limpiar y te va a lavar. Ok, entonces miren, dice aquí, refiere a morir al viejo hombre, a quitar con la limpieza que la palabra nos da todas aquellas acciones y actitudes que antes en el mundo teníamos. Y es muy importante que dice aquí algo muy importante: despojaos. Hermanos, yo no voy a levantar las manos en esta tarde y decir: Señor, quítame lo mentiroso. A ver, espérame. Pues no mientas, ¿verdad? ¿O no? Claro que tenemos que decir: Señor, ayúdame, Señor, porque yo batallo. En serio, Señor, soy muy mentiroso, pero no quiero ofenderte. Ayúdame, Señor, para poder dominar para que tu Santo Espíritu domine esa área en mi vida. Es muy diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? No va a venir así como vino con Gepetto y a ponerle una así a Pinocho para que... No va a venir así. El Señor te va a poner oportunidades para que tú demuestres esa oración que tú hiciste. Pero en medio de esa oración, Él te va a dar las fuerzas para que tú dejes de mentir, de robar o lo que sea. ¿Me explico? Entonces es muy importante entender eso, hermanos. No le dejemos cosas a Dios que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos llorar y pedirle a Dios que nos ayude a leer su palabra, pero somos nosotros que tenemos que quitarnos esas ropas viejas. ¿Me explico? Somos nosotros, hermano. Yo me tengo que despojar del viejo hombre, ¿ok? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice. Entonces es muy importante eso, hermanos, ¿verdad? Entonces, ahora, Efesios 4, 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, y aquí nos habla de vivir en la práctica de la nueva naturaleza, esa que ama y desea obedecer a Dios, que ya tenemos la fuerza para hacerlo, ¿verdad? Porque recordamos, hermanos, que en Romanos, mensajes atrasados, aprendimos que la ley de la gracia es más fuerte que la ley del pecado que mora dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, si la gracia es un regalo de Dios, de la salvación que está en nosotros, podemos luchar y podemos resistir al pecado con las fuerzas del Espíritu Santo, y viviendo de esa manera, nos vamos a poder conducir de una manera que a Dios le agrade. No estamos solos, hermanos. Dios no sería Dios si nos enviara, hermanos, a un mundo, nos salvara y nos dejara, hermanos, sin fuerzas para poder luchar contra el enemigo. No, hermanos. No desconfíe, hermanos. Dios nos ha dotado de las fuerzas que necesitamos para resistir los ataques del enemigo. Pues ¿quién cree que es Dios, hermano? A ver, yo voy a hacer esta comparación. ¿Usted mandaría a su hijo a la Robledo? Digo, todo respeto a las personas de la Robledo, pero ya ven que ahí te quitan los calcetines trayendo los puestos. Bueno, ¿tú mandarías a tu hijo ahí?
a tu hijo chiquito lo mandaras a un hospital psiquiátrico donde hay puros pedófilos? Hermanos, así somos nosotros, hermanos, indefensos sin la gracia de Dios en este mundo lleno de maldad. Entonces sería imposible, hermano, que Dios nos dejara solos, hermano, por el amor de Dios. Entonces, por eso, hermanos, tenemos su gracia, tenemos las fuerzas, pues hay que aplicarla. Amén. Es un ejemplo nada más muy así, hermanos. Ok, entonces fíjense, esta práctica entonces nos ayuda a vivir diferentes, hermanos, resistir las fuerzas, el pecado con las fuerzas que Dios nos da. Efesios 4:25 en adelante, vamos a leer rápido ahí, dice, por lo cual, o sea, ya que hemos aprendido de Cristo y todo eso, vamos a ver cómo tenemos que conducirnos. Dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Escuchen esto, si el coraje no es pasajero, le damos lugar al diablo. ¿Usted le quiere dar lugar al diablo en su vida? Enójese como su abuelito. ¿Sí se acuerdan antes las familias cómo eran? Los López contra los González. 100 años de pleitos. No, hermanos, entre vosotros, dice la palabra, no debe de ser así. Si usted se molesta porque podemos enojarnos, que sea pasajero, porque si no, usted y yo le estamos dando lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Miren, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos ver que una persona tiene amargura en su corazón? Con su manera de hablar. Fíjense lo que dice Efesios 4:31, dice, quítese a vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjense, hermanos, aquí nomás quiero hacer rápido. Miren, nosotros contristamos al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo como es Dios, es santo totalmente. Cuando nosotros vivimos en amargura, cuando nosotros mentimos, todo lo que hemos leído, el Espíritu Santo se entristece. Porque nada contaminado va a agradar al Espíritu Santo. ¿Entiendes? Es por eso que muchas veces, hermanos, tú y yo nos sentimos débiles, sin fuerzas, y luego decimos, ¿por qué ya no quiero orar? Pues porque has ofendido al Espíritu Santo. Y no te has arrepentido, no has ido con el Señor y dices, Señor, perdóname por entristecer a tu Santo Espíritu, perdóname por meter envidia, amargura, etcétera, en mi corazón, límpiame, lávame. Quiero caminar en tu verdad. ¿Ok? Entonces, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Miren, ahora, hermanos, revisando esto, Jesús cumplió con todo esto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Okay, claro que sí. ¿Y saben qué? No nomás esto, mucho más. ¿Verdad? Por eso, el vestirnos de Cristo, es decir, imitar su caminar, nos llevará a amar a nuestro prójimo genuinamente. Vemos pues que el amor, la ley más poderosa del mundo, es aquella que rompe, hermanos, la ley. El amor es la ley más poderosa del mundo. Y es en esa práctica del amor que nosotros vamos a poder vivir obedeciendo a Dios y agradándolo. Miren, si imitamos a Jesús, escuchen esto, no vamos a estar alimentándonos de deseos pecaminosos. Es decir, no vamos a proveer para los deseos pecaminosos, como dice el versículo, si nosotros sí lo imitamos. ¿Y por qué dice el versículo, verdad, de Romanos 13:14? ¿Por qué dice el versículo vestidos del Señor Jesucristo? ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro máximo ejemplo de amar a los prójimos, a los demás. Él es el máximo ejemplo, hermano. Y ya no tengo tiempo para poder explicar todo eso, pero usted dígame una persona que Jesús no amó. Jesús amó, hermano.
Jesús se entristeció cuando aquel hombre fue y le besó su mejilla y le dijo, con este beso, amigo, ¿me entregas? Jesús se entristeció cuando una vez Pedro le dijo, no hombre, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces, Pedro. Pero Jesús fue el máximo ejemplo, hermanos, de amor. Por eso imitar a Jesús nos ayuda, hermanos, a poder vivir de la manera como Dios quiere que vivamos, amando a nuestro prójimo. Conclusión, hermanos. Mis hermanos de la alabanza pueden pasar. Conclusión. Entonces, para poder vivir en la ley más poderosa del mundo, es decir, el amor, debemos entender que, número 1, pagar nuestras deudas hacia los demás es un símbolo de amor hacia ellos. Número 2, que amar a los demás es nuestra obligación y debemos de hacerlo sinceramente, porque el que no ama a su prójimo que ha visto a Dios, ¿cómo amará a Dios que no lo ha visto? 3, hay una urgencia de obedecer en amar a nuestro prójimo porque el Señor viene pronto. Por una iglesia sin mancha y sin arruga, debemos de estar preparados, y qué mejor que practicando el amor que Él nos enseñó a practicar con su misma vida. Y 4, para lograr nuestro objetivo de amar a nuestro prójimo, necesitamos, vamos a la aplicación, porque es lo que, la aplicación, hermanos, significa qué es lo que Jesús quiere que hagamos con la palabra que nos ha dado, ¿ok? Entonces, para lograr nuestro objetivo de amar a nuestro prójimo necesitamos lo siguiente. Debemos de imitar a Jesús, seguir sus pasos, pedir de su ayuda para vivir una vida que refleje la suya aquí en la tierra. Que sí, Jesús ya se fue y está en el cielo, pero aquí vemos quienes lo representamos y debemos de hacerlo dignamente, porque solo a través de conocer cómo caminó Jesús aquí en la tierra y imitarlo, solo así podemos amar a los demás de la manera correcta, espiritualmente, escúchame, no emocionalmente, porque si usted ama emocionalmente, cuando sus emociones lo traicionen, cuando esa persona lo hiera, va a dejar de amarlo. Pero cuando usted ama espiritualmente, es a pesar de lo que Él es, a pesar de lo que ella es. Por eso Jesús nos amó y nos perdonó y nos ama, porque no nos amó por guapos, ¿verdad? No nos amó por buenos niños, nos amó porque a pesar de lo que nosotros somos, su amor trasciende lo que nosotros podemos ser. Así que de esa misma manera usted debe de amar a su prójimo, no por lo que es, sino a pesar de lo que es. ¿Ok? Y si como iglesia, hermanos, seguimos fielmente esta palabra, seremos una iglesia donde destile el amor sincero de parte de Dios. Y seremos una iglesia, que esa es mi oración, hermano, diariamente. Poder ser una iglesia que pueda agradar el corazón de mi Jesús. Y si esa es su meta, amémonos con todo el corazón. Y yo sé, hermanos, que algunos de aquí hemos pasado momentos duros, difíciles, nos han traicionado, hemos traicionado. Pero hermanos, en esta tarde, mañana, en esa mañana, que nada de eso se interponga para poder obedecer a Jesús. Y yo quiero hacer un llamado a la acción. Llamado a la acción es, yo quiero que hagas algo. Yo sé que todo lo que dije es imposible que te lo grabes. Va a estar la grabación ahí. Yo a los miembros de la iglesia les aconsejo que la escuchen 3 veces. Mínimo 3 veces, para que usted, este alimento, hermanos, es para usted, no es para el vecino. Hermano, escúchela el martes, el jueves, o los días que usted quiera, mínimo 2. Porque esta palabra, hermanos, es la que Dios, fíjense el amor que Él nos tiene. Esta palabra es la que le quitó algún segundo en su eterno tiempo precioso para poder depositar en cada siervo que se pone aquí a compartir su palabra,
para usted y para mí. Así que valoremos esto, hermano. Valoremos esta palabra y que podamos escucharla y haga algo en nuestros corazones. Y este llamado a la acción, si no te grabaste todo lo que yo dije, quiero decirte lo siguiente nada más. Ve a tu hermano no con tus ojos normales. Escúchame, por favor. Míralo a través de los ojos de Jesús. Y eso nos ayudará a amarlo. Hay que poner en práctica eso. Una vez más, ve a tu hermano con tus ojos, no veas a tu hermano, perdón, con tus ojos naturales. Mira a tu hermano, a tu prójimo, el que esté a un lado tuyo, en tu casa, puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos. Míralo a través de los ojos de Jesús. Y eso te va a ayudar a amarlo y a poner en práctica lo que hoy aprendimos. Escúchame, sé que a lo mejor esta palabra dices, pues ¿cómo quieres que ame a mi esposo, a mi esposa o a fulano de tal que me ha herido tanto? ¿Tú no sabes lo que me ha hecho? No, la verdad no sé. No sé. Pero yo sí sé todo lo que le hice a Jesús. ¿Tú sabes lo que le hiciste a Jesús? ¿Tú sabes todos los años que yo le cerraba la puerta a mi Jesús? ¿Tú sabes todos los años que yo planeé maldades día y noche y me dormía pensando en la maldad y me levantaba haciéndola? ¿Tú sabes cuántos días no me gozaba ver a los demás sufriendo por algún mal que yo les hacía? ¿Tú sabes cuántas veces no renegué yo de Dios? ¿Tú sabes cuántas veces no dije yo no quiero ni que estés aquí? ¿Para qué te conocí aún después de conocerlo? Porque me aparté de sus caminos y no quería saber nada de Él, pero Él estaba en mí. Él estaba en mi mente, en mi corazón, y no podía hacer algo para que se marchara. Mientras yo huía de Él, Él estaba ahí. Entonces el conocer esto me hace amar a aquel prójimo que tiene esos defectos que te han herido. Porque quizás tú y yo hemos hecho peores cosas a Jesús. Y nada de lo que nosotros hemos hecho para que Jesús se vaya, lo ha hecho desistir con nosotros. Por eso en esta tarde yo te invito, hermanos, a que vivas ese amor sincero. Si tú verdaderamente has sido perdonado por Jesús y sabes lo que es estar en la boca del mismo infierno, y has mirado la mano de Jesús rescatarte, ¿por qué tu hermano no? Así que en esta tarde yo voy a orar y que el Espíritu Santo haga lo demás. Pero no desaproveches esta oportunidad, porque en este momento el Señor va a derramar en tu corazón una fuerza sobrenatural para perdonar. No te cierres, hermano o hermana. Y va a derramar ese amor para tus hermanos. Como nunca antes lo había hecho. Padre, te doy gracias por tu palabra.
Gracias por el poder que hay activamente, Señor, en tu palabra. Padre, yo oro por esta iglesia, Señor, a la cual tú me has mandado compartir esta palabra. Yo sé, Señor, que aquí podemos haber corazones heridos, maltratados. Yo sé que quizás como hermanos no nos hemos portado bien con los demás. Perdónanos, Señor, porque también no es correcto abusar del amor y la confraternidad de nuestros hermanos. Pero, Señor, en esta tarde mañana aún yo oro por tu iglesia, para que nos enseñes a perdonar el agravio de los demás y a poder amar a nuestros hermanos con ese amor sincero, Señor, con ese amor puro con el cual tú nos amas a nosotros. Señor, llena cada corazón, Señor, en esta mañana. Llena cada corazón con la capacidad de amar, de perdonar, como tú solamente sabes hacerlo, a través de tu Santo Espíritu. Y que esta iglesia, Señor, seamos caracterizada por una iglesia como Filadelfia, como esa iglesia fiel, que había entrañable amor entre los hermanos. Señor, ayúdanos, Señor, no por distinguirnos por una teología muy buena, que es lo correcto, pero ayúdanos no a reconocernos por eso, sino, como dice tu palabra, porque tengamos amor los unos para los otros. Ayúdanos a ser esa iglesia, Señor, por la cual tú vas a venir, Señor, esperando que el día que tú regreses nos encuentres haciendo el bien, amando a los demás. Si lo alcanzamos a ver, y si no, Señor, al cerrar nuestros ojos, vamos a poder ver al dueño y creador del amor, pero aquí en la tierra. Ayúdanos a amarnos con ese corazón que solamente tú puedes dar, Padre. Derrama sobre cada uno de los corazones de mis hermanos esa capacidad, Señor, de perdonar y de amar como tú nos amaste y nos perdonaste, Padre. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús.